La pandemia por COVID-19 ha generado cambios y disrupciones en amplios sectores de la población. Sin embargo, uno de los más afectados ha sido el sistema educativo. La modalidad presencial se vio interrumpida por la pandemia y obligó a las instituciones a adaptarse rápidamente a la virtualidad. ¿Estábamos preparados para afrontar este reto pedagógico y tecnológico? ¿Cuáles han sido las percepciones de los estudiantes previas y durante la COVID-19 relativas a esta modalidad educativa? La escuela antes de la pandemia, ¿cómo era? Pues la escuela era normal, como una escuela corriente, los profesores atendían las indicaciones, nos enseñaban, siempre con ayuda, y todo era normal, los profesores enseñaban bien, no había nada que molestar al estudio en ese momento y todos estábamos felices, alegres, aprendiendo normal, en clases presenciales. Lo que más me gustaba del colegio antes de la pandemia era, se podría decir que las clases eran más completas. No solamente se trataba de trabajos y ya sea guías o estrategias, como se le llaman, para poder reforzar esa parte y acelerar el crecimiento del estudiante. Era mucho mejor porque había mejor convivencia con los compañeros y con los profesores. Me gustaba estudiar, estar en clases y aprender. Para mí el principal problema es la convivencia, el hecho de la rutina de venir al colegio, estar con los compañeros, el profesor. En realidad me he sentido como solo, porque no puedo estar como era antes, con todos mis amigos reunidos en el mismo grupo. Entonces sí se ha sentido como muy solitario todo. Que yo no puedo estudiar casi, no puedo entender las cosas muy bien, porque ahora ya estar en esta pandemia uno no entiende, los profes no están tan con uno como antes, y eso es lo que me molesta más, que no puedo entender las cosas casi. ¿Cómo me he sentido? Pues un poco abrumado, ha sido un poco difícil, pero me he podido acoplar, pues he mejorado. Cada vez al principio era un poco difícil porque no entendía muchas cosas, también los profesores que también tuvieron que aprender como nosotros a usar el Teams y todas estas aplicaciones que ahora estamos usando. No solo los estudiantes han tenido que adaptarse a la virtualidad, más de 156,000 profesores se tuvieron que capacitar con la habilitación masiva del programa de trayectorias formativas del Ministerio de Educación Pública para mejorar la calidad de sus lecciones virtuales y así cumplir con la actualización docente digital. Uno de los grandes aciertos precisamente es ese descubrir la posibilidad de llegar a la actualización docente a través de modelos cada día más innovadores, virtuales, que permiten acceder a los procesos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y desde luego, aunque falta todavía camino por recorrer en el desarrollo de competencias en años venideros, porque no es solamente el uso de la tecnología, sino usarla con un sentido didáctico y pedagógico que tenga realmente una contribución fuerte en el proceso de aprendizaje, todavía se requiere seguir avanzando en eso. Es bastante difícil crear un vínculo con mis estudiantes en la parte virtual, ¿verdad? Es más fácil cuando estamos presencial porque está el contacto, ¿verdad? Pero en la parte virtual, pues he tratado de mantenerlo igual, o sea, sobre todo de entender que esta situación es tan atípica, ¿verdad? Tan fuera de lo común, que yo tengo que ver cómo ayudo al estudiante. O sea, yo no le puedo decir, el plazo se vence hoy y hasta aquí, de aquí en adelante no acepto más GTA, no, porque yo entiendo todo lo difícil, si es difícil para nosotros, con muchísima más razón tiene que ser para ellos. Nosotros hemos venido señalando que justamente pues, el país se encuentra en una crisis educativa inédita, quizás la más complicada que hemos tenido en décadas, y esta crisis es como la sumatoria de varios factores. Esos rezagos que veníamos acumulando y que cuando pues, viene la pandemia quedan expuestos, y luego con la pandemia, con el cierre de los centros educativos,
uno de los cierres más prolongados de la historia reciente de Costa Rica, hace que pues, más de 1.200.000 estudiantes vayan a sus casas y la única posibilidad de que el acto educativo ocurra es por medio de la virtualidad y pues en estas condiciones también surge pues otro problema que no habíamos resuelto antes de la pandemia, que tiene que ver con el tema del acceso a una buena conectividad, tanto en los centros educativos como en los hogares. Ante la pandemia por COVID-19 y circunstancias, desde luego impuestas por una emergencia de tipo epidemiológico en el país, nos vimos retados a reinventar un proceso en el corto tiempo que desde luego sabíamos de antemano iba a traer limitaciones para muchas personas estudiantes, sobre todo en los contextos más vulnerables. Y aunque, según la SUTEL, en Costa Rica la tasa de acceso a Internet es una de las más altas en Latinoamérica, en zonas como el territorio indígena de Abrojo Montezuma, los estudiantes no cuentan con la misma suerte. Las clases virtuales fue muy complicada porque aquí lo que es el Internet, casi en este territorio no hay Internet. Las clases, ya sea que lo hacíamos por medio de WhatsApp, normal de texto, los profes mandaban trabajos, pero virtual es muy complicado aquí comunicarse virtualmente con los profesores. Entonces ha sido difícil porque tal vez hay alguna pregunta que no entendemos y no hay ninguna forma de poder consultarle a algún profesor porque no se puede conectar uno a una red Wi-Fi. Difícil porque ahora tener los trabajos para mí es muy duro porque ahora estudiar casi no puedo estudiar, tengo que estar muchas cosas y no hay mucho internet también para hacer los trabajos y eso es lo que me cuesta a mí. Si bien es cierto, la brecha con respecto a la tecnología en estas comunidades es inmensa porque los estudiantes carecen de dispositivos, carecen de internet. Por lo tanto, entonces se reemplaza todo esto por el trabajo a distancia, por la elaboración de las guías de trabajo autónomo, que son las GTA. Y es complejo porque en estas guías, pues el estudiante resuelve, hablemoslo así, un 50% con nosotros en el centro educativo, en las aulas, y otro 50% lo resuelven en el hogar. Y la clase de distancia, ahora de recibir una guía autónoma, yo las agarro y las guardo. Ahora venir las estrategias, las agarro y las estudio, porque es lo único que tengo para estudiar. Ahora al celular hay un compañero que ahí sí tiene acceso a internet, que ahí es la única parte que yo voy a hacer mis trabajos. Y las guías es igual, yo las recojo mientras las entienda, todo está bien para mí. Las guías en realidad sí vienen bien explicadas, vienen con bastante materia que podamos leer, con bastante información, pero sí algunos temas son difíciles porque tal vez uno necesita el apoyo ahí de un profesor para que le explique bien detalladamente la materia. Todo el 2020 se trabajó por medio de la virtualización, donde de mi parte considero que fue provechosa hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque tenemos, y hasta el día de hoy tenemos estudiantes que no tienen dispositivos, otros que no tienen conectividad. Entonces la población que tuvo el acceso en aquel año, el año pasado, se puede decir que tal vez un 60, un 75%. Yo no tengo como el dispositivo o la conexión para poder recibir las clases virtuales. Entonces yo recibo el material impreso de acá. En el teléfono es muy maluco porque se mueve mucho y como mi teléfono se daña, pues se está dañando, entonces se me desconfigura el Teams y todo, entonces es muy maluco. Bueno, pues la limitante que personalmente, y no solo personalmente, sino otras personas que peor todavía, es el hecho de que se requiere una conectividad. Estamos claros que no todos vivimos en una misma realidad, hay personas que lo tienen más difícil y pues la educación virtual se vuelve compleja, ¿verdad? Bueno, uno de los principales retos que el MEP enfrentó en este proceso, en principio fue conocer las condiciones de aprendizaje, de conectividad, de acceso a computadora que las personas estudiantes tenían en sus hogares, porque pues estábamos destinados a tomar acciones relativas
a llevar el proceso de aprendizaje más allá de las aulas, en los hogares en este caso. Y eso pues reflejó precisamente lo que hoy por hoy conocemos, que es una importante porción de la población estudiantil, de alrededor de 400.000 estudiantes que tienen condiciones que no son suficientes para el apoyo educativo a distancia desde los hogares, que además se caracteriza en algunos casos por limitaciones en el apoyo familiar por múltiples razones, en algunos casos por interés de las familias, más bien por poco interés de las familias, y en algunos casos inclusive por la formación que las familias tienen para apoyar el proceso de aprendizaje, que limita muchas veces también este proceso de acompañamiento que podría darse en el hogar. Bueno, en mi hogar yo los trabajos la realizo sola. A veces mi mamá o mi papá me ayudan de vez en cuando, pero es difícil realizar trabajos en la casa. Sí, el espacio es pequeño y a veces yo tenía cosas que hacer y me era difícil concentrarme en mi trabajo. Claro, al principio fue muy difícil porque mi mamá, yo le decía, tengo clases, pero ella tenía que ir a hacer algo a mi cuarto, no sé qué, yo qué sé, buscar la ropa sucia, eso. Pasaba, entraba, se escuchaba todo, pero por dicha tenía el micrófono desactivado, eso era la alegría, ¿verdad? Pero realmente fue un poco difícil porque mis familiares al principio no lo entendían, entonces entraban, salían, ¿me entendés? Tocaban la puerta, me preguntaban, Abraham, ¿ya está la comida? Entonces siempre fue al principio durillo, pero ya me acoplé bien, ya todos estamos bien. Es más complicado porque uno está con la familia, ¿verdad? Y ellos siguen viviendo su vida, es uno el que tuvo que acoplarse a recibir sus clases desde la casa. Entonces, el hecho de, por ejemplo, si algún familiar tuyo está viendo tele en la sala y vos estás en tu cuarto, es ese punto de interrupción en el que tu familiar no puede ver televisión tranquilo con el volumen que la persona quiera y que uno también se puede distraer. Entonces eso es como lo más complicado para mí de haber recibido clases en mi cuarto. El rol de la familia ha sido interesante en este periodo, interesante porque quienes hemos trabajado tantos años en educación sabemos lo importante que es el rol de la familia como condición favorecedora de los procesos de aprendizaje y del éxito educativo. Antes de la pandemia la familia, ¿verdad?, se configuraba o tenía un rol muy importante, por ejemplo, y está muy estudiado que mucho del éxito educativo del estudiante depende del nivel de importancia que la familia le atribuye al proceso educativo. Y siempre hemos dicho, como a nivel discursivo, que la familia es muy importante, que la familia también es parte del proceso de aprendizaje, pero creo que no fue nunca más claro que durante la pandemia cuál realmente es el rol de la familia en el proceso educativo y cuál es su contribución realmente en el acompañamiento y en la importancia atribuida a este proceso desde los centros educativos. El Ministerio de Educación Pública, de la mano del Plan de Recuperación, ha identificado 4 variables clave que se han visto afectadas en el proceso educativo: el tiempo de aprendizaje, la cantidad de aprendizajes por lograr, la calidad del proceso pedagógico y la atención de los apoyos educativos e inclusión educativa. Debido a esta conjugación de condiciones, se han generado una serie de limitaciones y afectaciones para los estudiantes. Sí, afectaría mi formación. Yo creo que sí, porque la verdad es que este año y medio hemos tenido clases, en mi caso, siento que incompletas, puesto que no es el mismo tiempo en clases anteriormente presenciales a que como este año y medio ha sido todo virtual, bueno, la mayor parte del tiempo, y sí. Sí, efectivamente, la formación no es la misma que otras personas que salieron del colegio sin nada de pandemia, ni virtualidad, ni ese tipo de cosas. Lo que no me ha gustado es que a la hora de explicar al profe no entiendo bien y yo no estoy aprendiendo casi como aprendía antes. No podría decir que no han aprendido,
porque han estado en ese vínculo, ¿verdad? Y con el centro educativo no se ha desvinculado, ¿verdad? La parte educativa del estudiante. Sin embargo, deja muchos vacíos, porque al no desarrollar un contenido, un aprendizaje esperado completo, no se puede decir que hay un aprendizaje a un 100, un 90%, ¿no? Yo en lo personal creo que en los años de pandemia no me han preparado lo suficiente para lo que es el futuro. Antes todo se unía y se podía tener un estudio más extenso sobre los estudiantes para poder prepararlos para el futuro, pero debido ni siquiera a factores como la pandemia, a veces huelgas y todo eso, delimitaban el potencial del estudiante. Y siento que la virtualidad y muchas cosas solamente agregan estrés y a veces ni siquiera funcionan para ninguna de las dos partes. Esta situación, este apagón educativo, como lo denominamos en el informe del Estado de la Educación, este apagón educativo pues implica que en los próximos años vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario en el sistema educativo público todo, ¿verdad? Como sistema desde el preescolar hasta la educación universitaria, para evitar que estos daños temporales se conviertan en daños permanentes para esta generación. Tengamos en los próximos años, si no lo atendemos con celeridad, un incremento de lo que en la literatura internacional se denomina un incremento de la pobreza de los aprendizajes. Se ha señalado esto como una debilidad, sin embargo, en un ambiente o en una condición de crisis o atención de la pandemia, trabajar con el currículo completo y pretender que íbamos a lograr los perfiles en su totalidad era difícil o era retador, sobre todo por el tiempo y por las circunstancias. Yo creo que eso, ya aterrizar el foco del rezago educativo en cada asignatura, por cada nivel, va a ser algo esencial. Eso definitivamente es algo que este año tenemos como reto poder dilucidar para poder orientar de manera mucho más adecuada el plan de recuperación educativa. Pero creo que todas las investigaciones que hace el Estado de la Educación, pero también todas las instituciones públicas y privadas del país que también hacen investigación educativa, como el INIE, ¿verdad? Y otros centros de investigación en universidades, contribuyen precisamente al desarrollo de conocimiento sobre la situación educativa y por supuesto orientan la toma de decisiones, de manera que yo creo que es muy valioso tener estos insumos para la gestión pública en general y para la toma de decisiones, porque definitivamente de aquí en adelante la toma de decisiones sobre la intervención educativa que será necesario hacer es muy elemental. Mira, sobre la versatilidad, siento que está bien una versatilidad con la educación. Pero yo la verdad me lo tomé bien, como te comentaba, me adapté rápido y pues no me parece malo, sí más difícil adaptarse, pero no algo malo porque este mundo está cambiando, ¿verdad? El mundo cambia y pienso que la educación virtual cada vez va a ser una realidad más grande que se va a dar. Yo creo que después de este periodo tan retador y desafiante en donde se rompen todas las estructuras de organización educativa como las conocíamos, incluyendo el espacio más privado de aula, ¿verdad? Donde la dinámica estaba instaurada y la conocíamos como el docente al frente, con los pupitres. Yo creo que esta dinámica o estructura definitivamente después de esto va a cambiar. Otro elemento es que la virtualidad y el apoyo de las tecnologías para la continuidad del servicio educativo llegó para quedarse. Eso va a ser algo que nuevamente es una condición que se tiene que asegurar en próximos años a la totalidad de personas estudiantes del país, con conectividad de calidad y la posibilidad de la gestión educativa que acompañe el proceso del aula, pero a través de medios virtuales de calidad. Creo que eso es algo que ya se empezó a gestionar, que es necesario y que se va a requerir en muchas de las condiciones del desarrollo del sistema. Bueno, acá sí necesitamos en los próximos años una hoja de ruta muy clara, ¿verdad? Dado la urgencia y la precisión con la que deberíamos actuar, es fundamental que no se llegue a improvisar, ¿verdad? En primer lugar,
vamos a necesitar diseñar esos planes de nivelación con información robusta. Y pues bueno, esto implica un compromiso de todos los actores. Nosotros hablamos de un gran acuerdo nacional, no pensado como lo que tradicionalmente sabemos cuando nos viene la palabra acuerdo, sino más bien realmente una conciencia de todos los actores de este país interesados en el tema de educación, de asumir su responsabilidad. Después vienen pues las propuestas que ya están en la mesa. Hay propuestas que ya tenemos en la mesa, en la Asamblea Legislativa hay proyectos para resolver el tema de la conectividad, y hay iniciativas donde ahí la premisa es no poner piedras en el camino cuando estamos en un estado de emergencia, porque de alguna manera esta crisis educativa es una crisis silenciosa que corre paralelo a la crisis sanitaria. En fin, el tema es cómo empezamos realmente a pensar como sociedad que el tema de la educación es un tema que nos compete a todos y no solamente pues, al Ministerio de Educación. Bueno, a nivel de la formación educativa, podemos aprender de que en la vida todo tiene una cierta dificultad y los cambios terminan afectando de tener algo cotidiano que es venir todos los días al colegio a un punto al que te digan no, ya no puedes ir porque hay algo que te puede matar y mandarte para la casa, y tener tantos cambios en un corto lapso de tiempo es algo feo y termina afectando. Y la moraleja que me deja es de que hay que valorar el estudio cuando uno lo tiene, porque en el momento de que ya uno no tiene a nadie que le enseñe y te explique y te digan haga esto usted, yo te explico esto, pero no nos alcanza el tiempo para hablar de eso, ya termina siendo algo muy horrible. Me alegra que estemos regresando, me alegra mucho, prefiero mucho más esto. Espero que no volvamos a la virtualidad completamente, por lo menos. Es una incertidumbre, eso sí es cierto. Y pues no tengo mucho que agregar, es cierto que para algunos fue más difícil que para otros, yo no tengo de qué quejarme en realidad. Quizá eso sí de entender era complejo, pero hay personas que lo pasaron mucho peor, entonces yo no puedo quejarme de nada. A mí me fue muy bien, quizá comparado con otras personas, por eso le doy gracias a Dios y todo, ¿verdad? Jamás había pasado una situación así, tan dura, como lo ha sido la pandemia. No solamente aspectos sobre el estudio, sino aspectos como la vida, lo social, lo económico, y eso que se conecta mucho con el estudio. Mi yo de la actualidad creo que ha superado un montón de aspectos sobre muchas cosas en mi vida. Creo que es más inteligente emocionalmente y es más capaz. Y en muchas etapas de mi vida donde había estado atrapada por cosas pequeñas que ahora yo las veo y yo digo, eran pequeñeces. Creo que si yo volviera en el pasado, la Paula del pasado estaría orgullosa. Sigan estudiando, no se rindan, es un curso muy difícil, no solo para ellos, sino para todos los padres de familia, también los profesores, pero ellos tienen que seguir porque al final lo que los va a sacar de apuros es el estudio es lo más importante que hay en esta vida, y realmente que sigan haciendo lo que les gusta, obviamente hagan lo que les apasiona, pero siempre tengan en mente que el estudio es lo más importante que hay y tienen que seguir estudiando para sacar un título, algo que pruebe que ustedes saben y que no son cualquier persona. Aprender no es recitar contenidos o saberme todo el libro de estudios sociales. Aprender es resolver problemas, es enfrentarme a la vida, enfrentarme a la vida con conocimientos que me permitan dilucidar lo que me interesa, conocer, es investigar. Aprender es mucho más
que los procesos que se hacen en el aula también se aprende fuera del aula. Y yo creo que hoy por hoy a lo que estamos enfrentados es que eso que creíamos que ocurría únicamente en el centro educativo, de repente se caen las paredes y nos damos cuenta que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo creo que somos o son una generación en transformación, enfrentada a concebir el aprendizaje de manera distinta y que tienen la tarea de decirnos a nosotros cuáles son las mejores maneras de aprender en los tiempos actuales.